a tomar un tema breve, soy honesto, no va a ser tardado. Vamos a entrar con la segunda sección de nuestra serie Yo, un discípulo de Cristo. Porfa, acércate a cualquiera de los que viste en el coro y dile, oye, agrégate el grupo de la ropa. Y ya él va a sacar por número y te agrega. Bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra un ratito. Yo ya tengo más calor que ustedes, así que creo que no voy a ser muy extenso. Hoy sí ya estoy deshago acá arriba. Hace 8 días iniciamos un proceso de estudios, una serie de estudios que se llama Yo, discípulo de Cristo. Y les voy a pedir que me acompañen poniéndose de pie para poder orar y poder entrar a la segunda parte de este estudio. Hermano Moy, ya que nos visitas desde allá, ¿nos puedes llevar en oración? Cerramos nuestros ojos, Señor, aquí estamos nuevamente delante de tu presencia, mi Dios. Gracias de antemano porque nos podemos, Señor, parar, respirar, mi Dios, oír y ver, mi Dios, un día más que tú nos das. Gracias, Cristo, porque podemos, Señor, reunirnos en familia, Dios, aquí en la roca para escuchar tu palabra. Te pido que seas tú que usa a mi hermano, Señor, que va a impartir la palabra, Dios, y que nosotros como receptores podamos, Señor, absorber todo lo que tú tengas para con nosotros, Dios. Yo te pido que tú seas, Señor, el que nos visite, el que nos mueva, Señor, el que trate con nuestras vidas, Dios. Y si alguno de nosotros viene con alguna necesidad, sea cual sea, Señor, seas tú, Señor, el doctor de doctores, el que nos dé solución a todos nuestros problemas, Dios, en el momento que tú así lo desees, Cristo. Muchas gracias te doy, Padre, por este bello momento, Dios, en el que vamos a escuchar de tu palabra, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como están de pie, hermanos, no se sienten todavía. Sufran un poquito conmigo. Hace 8 días empezamos a ver la formación de un discípulo. Y si ustedes se acuerdan, ese hombre que estaba ciego, o sea, la gente ya decía, tú eres discípulo. Y pues no eres discípulo. No eres discípulo hasta que tienes un encuentro personal con Él y decides creer que Él es el Mesías. Si tú no decides creerle a Él, creer su palabra, no puedes inscribirte a ser discípulo. Puedes ser simpatizante, puede ser que seas alguien que le agrada lo que dice Jesús, puedes ser un seguidor, pero no eres discípulo hasta el día en el que tú te inscribes formalmente para ser parte del pueblo de Dios. Hermano Natán, ¿dónde son las inscripciones? Inscripciones abiertas, y no solo en febrero. Inscripciones abiertas hoy. ¿Qué debo hacer para llegar a ser discípulo de Cristo? Debo de creer en Cristo. Debo creer su palabra. Debo arrepentirme de los pecados que he cometido atrás. Y la muestra de que yo estoy adoptando su doctrina de Cristo, la muestra de que yo estoy aceptando su sacrificio, es mi bautizo. Así como tal vez alguno que va a ser discípulo y va a estudiar taekwondo, otro karate, se pone en su, ¿cómo se llama? ¿Su qué? Su toyo, su peto, los de taekwondo, los identificas. Ah, gracias, hermano. Muchas gracias. Literalmente, hermanos, para formar parte de un grupo y volverte discípulo de ese grupo, hay ciertas cosas que se requieren. Y Jesús no es la excepción. Al contrario, Él dijo, si tú quieres ser mi discípulo, y hoy es lo que vamos a estudiar, había ciertas cosas que había que hacer. Pero el primer paso era inscribirte, arrepentirte, creer y bautizarte. Y de hecho, Dios mediante, en unos días vamos a tener unos bautizos otra vez, o tal vez hoy, dependiendo lo que Dios ponga en el corazón de los que estemos presentes hoy. Voy a pedir que abran su Biblia en Lucas capítulo 14, así como están de pie, y después de leerlo se pueden sentar. Lucas capítulo 14.
¿Ya estamos todos? Síganos con la vista. Vamos a empezar con un trancazo. Así va a empezar el tema de hoy. Un golpazo como para que definas de qué lado estás. El tema de hoy se llama calcula el costo de ser un discípulo. Así que vamos a calcular el costo. Capítulo 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él. Bueno, los voy a esperar todavía, hay algunos buscando. Lucas 14, me interesa que lo tengan todos y después leemos. Capítulo 14, Lucas 14. Trancazo. 14, 25. Y oigan, la palabra de Dios es clara y vamos a leerla y vamos a ver qué nos dice. Jesús está hablando y dice la palabra: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: cuánto gusto me da ver que ustedes me siguen y me aman y quieren estar conmigo. Es más, ¿qué puedo hacer para que sean felices si se quedan conmigo? Ok, es que eso es lo que predican las iglesias hoy día. Hoy día las iglesias es: ¿qué puedo hacer para que no se nos vaya la gente? Acá en La Roca no, a nosotros nos da igual si te vas o no te quedas, o te largas, o lo que sea, es tu bronca. Porque Cristo dejó bien claro lo que se requería para ser un discípulo. Ahora, no es que no me interese que seas salvo, pero déjame decirte, si tú quieres seguir a Jesús bajo tus propios términos, no va a funcionar. Y por eso hoy vamos a ver qué decía Jesús. Capítulo 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: alegría embarga mi corazón al mirar a tanto pueblo a mi lado. No dice así. Ok, vamos a ver entonces qué dice. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres correr a la gente? Ya los corriste. Pueden tomar su lugar antes de que salgan corriendo. Allá me decirles. Yo ya me imagino César la escena. Voy a tratar de ser muy gráfico y muy realista. Imagínate que está Jesús caminando y ahí van ya los 12, porque Ángel, ya los 12 ya están con él. En ese entonces ya David, ahí van los 12 con Jesús, y ya ven que gente viene. Obviamente los 12 se están poniendo felices, o sin duda, porque ya ven que viene la banda. Dicen: no manches, ya somos reteados. Oye, Juan, mira, ya vienen 200. No, ¿cuál? Si yo conté son 400. Y luego no me inventes, cuando repartimos eran 5,000. O sea, ya estaban felices de que había mucha gente. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Son muchos. Son muchos. Hace falta dejarles claro de qué se trata seguirme. Esto no es porque les dé yo de comer. Esto no es porque les haga milagritos. Esto no es porque se sientan cómodos. Entonces ahí van caminando y de repente Jesús voltea. Probablemente los apóstoles andaban en ese jijiji, jajaja, de que qué chido que somos muchos. Y se voltea Juan, se los queda viendo y les dice a todos: si alguno de ustedes viene atrás de mí y no aborrece a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus hijos, y aún se aborrece a sí mismo, no puede ser mi discípulo. No es opcional. Y yo creo que los apóstoles se quedaron: ¡ching! Ya empezó otra vez con esas cosas. Ya nos corrió otra vez. Y porque si tú vas leyendo la Biblia, había ocasiones que otra vez ya había una multitud y Jesús volteaba y se los quedaba viendo y les dijo: y si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes venir en pos. Como ya empezó con eso de la muerte y eso del papá y la mamá. Y yo creo que a lo mejor hasta le decían a Jesús: pero ¿por qué es tan duro? O sea, dales chance nomás. Pero Jesús no tenía ni el tiempo ni las ganas de desgastarse en gente que no querían ser su discípulo bajo sus términos de él. Porque su salvación y la oportunidad de ser llamados hijos de Dios venía
unida a un sacrificio, mire, en una cruz. Entonces Él estipuló los términos necesarios para ser su discípulo. No podía ser discípulo como tú quisieras. Y hermano, por los que tienen duda, entonces ¿de qué se trata? No digo que amáramos a nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué se contradice y dice aborrécelos? No hay ninguna contradicción. Él está diciendo que tú vas a tener que llegar al punto de que si tu mamá, tu papá, o tus hijos, o tus hermanos te dicen, no, pues no sigas a Dios, vas a tener que decir, ¿sabes qué, man? Te quiero un montón, man, pero me es necesario obedecer a Dios antes que a ti. Y a lo mejor la mamá está diciendo, voy a seguir a Dios, y los hijos diciendo, mamá, estás loca, ¿cómo se te ocurre meterte ahí en ese lugar? Mamá va a tener que decir, hijos, yo los quiero mucho, pero antes que ustedes está Dios, y yo voy a obedecer a Dios. Y de repente se vuelve complicado, o sea, literal. O sea, Guacho ya le dijeron que está loco sus hijos. Y si estás loco, tú también lo aceptas. Lo cierto, hermanos, es de que si tú quieres seguir a Jesús, y perdónenme, hermanos, perdónenme, pero discúlpenme, ustedes podrán discutir este tema todo el día si quieren. Y lo único que te va a pasar es que te vas a convertir en una de las personas que se formó un Dios a su propia manera. Porque el Dios de la Biblia dice que si tú no aborreces a padre, madre, hijos, familia, tu propia vida, no puedes ser discípulo. ¿Por qué no puedes? Nada más porque se le hinchó la gana a Dios y dice, ¿no puedes? No. Lo que pasa es que Jesús te pide que camines con Él. Y cuando tu esposa te dice, no vas a ir, ¿eh? ¿Cómo no? Tú vas a tener que definir. ¿Estoy con Dios o estoy obedeciendo a mi vieja? A Dios. Mujer, te amo, pero primero está Dios. No, pues entonces te largas y no regresas. Ok, no hay problema. Pero yo tengo que ir a hacer lo que tengo que hacer. No inventes, ¿a poco de ese tamaño es con Jesús? Sí, de ese tamaño. Y por eso Jesús dijo en una ocasión, no piensen que he venido a traer paz, he venido a traer guerra, porque he venido a poner padre contra hijos, madre contra hijas, contra nueras, y los enemigos serán los de tu casa. Cuando alguien verdaderamente decide seguir a Cristo, de repente te encuentras que la misma gente que según es, ay, manito, te quiero, y ay, eres el amor, ay, Natán, cuánto te quiero. Cuando ya empezamos a estudiar avivamiento, ya no hay manito, ya no veo nada. ¿Y todo por qué? Porque empezamos a estudiar la Biblia con lo que es, y pues lo que es duele. Y ojalá puedan ver el video. Hermano, lo que es la palabra duele. Porque no estoy hablando nomás al aire, estoy hablando de algo que pasó. O sea, no, es que no estamos de acuerdo con esas enseñanzas. Pues discúlpame, están en la Biblia. Te guste o no te guste, la palabra de Dios es drástica. Si alguno quiere ser su discípulo y no aborrece padre, madre, hijos, tierra, aún su propia vida, no puede. ¿Sabes por qué no vas a poder? Te voy a tratar de poner bien sencillo. En tu mente tú vas a tener que definir: Dios es primero en mi vida. Su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas son lo primero. Familia, hijos, esposa, trabajo están en segundo término. Si cualquiera de lo demás se interpone entre yo y Dios, lo primero que se tiene que arrimar es cualquiera de ellos. Primero va Dios. ¡Ay, vete! Si la Biblia dice honra a tu padre y tu madre, pues sí. La honra más grande que le puedes dar a tu madre y a tu padre es que tú seas una hija o un hijo de Dios, congruente, que vive en la palabra, caminando con Dios, siendo una persona que vive en santidad. Ese es el testimonio más grande, la honra más grande que pudieras dar. No en decirle, sí, no, lo que Dios quiere es que cambie tu corazón. Y la única manera en que el corazón cambia, familia, es cuando Cristo entra en el corazón. Y Cristo no entra en el corazón si yo no decido arrepentirme y bautizarme. Porque hoy les voy a decir, muchos de sus hijos están
por fuera diciendo sí, pa, pero por dentro está no. Es como al niño que le dijeron siéntate, no. Que te sientes, no. Dice que correr, que bien que te sientes, no. Ahora sí vas a ver. Ya se sentó. Pero él por dentro sigue parado, Acá adentro él sigue de pie, porque la rebeldía está en el corazón. Y sigue rebelde acá adentro, y tan pronto tú te des la vuelta está parado. Porque la rebeldía está ligada al corazón. El único que puede cambiar el corazón es Cristo. Así que mamá, papá, esposos, esposas, les conviene que sus hijos se vuelvan discípulos de Cristo. Dice el versículo, vamos a avanzar un poquito, capítulo, estamos en el 14, versículo 28. Versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hoy traemos unas cruces que vamos a regalarles a todos, para que se la cuelguen. No se trataba de una cruz. Que algunos están diciendo, órale, ya nos rayamos hoy. No. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No se refería a colgarse una cruz. ¿Sabes qué ilógico sería colgarse una cruz en el tiempo de Jesús? La cruz era un instrumento de tortura. Era el lugar en donde colgaban a los violadores, a los asesinos, a los depravados, a lo peor que hubiera. El que merecía la muerte, lo colgaban en la cruz para que se quedara ahí torturado por días. Mientras estaba colgado ahí venían los cuervos y le comían los ojos. Le empezaban a quitar pedazos del cuerpo. Para eso era la cruz. Entonces en esa época si alguien diría, ay, mira, mi cruz está bien perrona, mírala, es de oro, o venían y le dirían, ¿qué estás bruto? ¿Por qué te cuelgas un instrumento de tortura encima? No tenía sentido, hija. ¿Verdad que no? ¿Sabe? No tenía sentido colgarse una cruz. Sería como que hoy día te colgaras una silla eléctrica y el sonido del sillón está bien. O sea, sería como quitarle el nexo, ¿no? Ok, entonces cuando dice que no toma su cruz y me sigue, se refiere a esto. En ese entonces, hermana Maggie, cuando alguien iba a morir, cuando alguien le iba a tocar ya su pena de muerte, le pasaba lo que le pasó a Jesús. Le decían, carga tu cruz, y los soldados iban atrás de él. Entonces jalaba su cruz y empezaba a arrastrarla, y quien pasara por ahí lo veía, decía, ese es hombre muerto, ese ya se va a morir. Ya nada más está sufriendo sus últimos momentos, arrastrando su pena de muerte, pero ya se va a morir. Entonces cuando Jesús dice, toma tu cruz cada día y sígueme, lo que pasa es que nuestra carne quiere robar, quiere adulterar, quiere mentir, quiere fornicar, quiere chismear, quiere hablar mal de las personas, quiere codiciar, quiere andar en la silla. Y Dios dice, ok, si tú no te levantas cada mañana y agarras tu cruz y te das a entender en tu mente, eres hombre muerto, tú ya no tienes chance de estar haciendo lo que quieres hacer. Si tú no haces eso cada mañana, no vas a poder ser discípulo. No la vas a armar, porque el chanclas te va a poner tentaciones y tú vas a querer jalar hacia las tentaciones. Hasta que no tomes tu cruz cada día y lo sigas, no puedes ser discípulo. Entonces, contando el costo para ser un discípulo, necesito hacer a un lado a mi familia. Digo, si quieren anotar, anoten, pero el primero es, necesito hacer a un lado mi familia, a un lado mis cosas y a un lado mi propia vida. Y necesito también cada mañana tomar mi cruz y saber que mi vida ya está muerta. Que si yo me sé una salida de esta bronca haciendo una trance, ya no. Ya no. Si yo sé la manera de evadir para salir victorioso en X o Y situación y es chueco o es mentira, ya no. Ahora me toca afrontar mis broncas con la cara en alto y decir, como me decía un amigo ayer, que si fallé, pues fallé, y le tengo que decir, si mentí y afronto mi responsabilidad. Ahora, capítulo 14, versículo 25.
Espérame, capítulo 14 de Lucas, versículo 33. Bueno, aunque no estaría mal que siguiéramos la lectura, la seguimos de corrido. 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? Terminaron el avivamiento, digo, este panorama, y ahí se quedaron. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahí va, hermanos, ahí va. Está pesado. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Tú tienes que llegar al punto en que digas: lo que según es mío, no es mío. La casa que tengo, el carro que tengo, los zapatos que tengo, no son míos. Porque si hay alguien que los necesita, renuncio a ellos. Si hay algo que Dios está haciendo en algún lugar, en su obra, mi carro se puede vender para que sea usado para eso. Imagínate acá que estás hablando. ¿Ya vas a empezar a pedir dinero en la boca? No. Nunca te voy a pedir dinero, a mí no me interesa tu dinero. No me hace falta ni nos hace falta. Lo que hace falta es que tú estés en tu corazón dispuesto a escuchar lo que Dios te pide cuando Él te lo pide. Que no te lo va a estar pidiendo a través de alguien parado con un micrófono. Te lo va a pedir en tu relación personal con Él. Tú vas a ver cuando hay una necesidad en un lugar. Tú vas a ver cuando debes de hacer algo y tienes que estar dispuesto a renunciar. Por eso es que hay mucha gente que no puede seguir a Dios porque están tan aferrados a sus cosas. Mis cosas, mi casa, mi carro, mi televisión. O sea, yo he visto gente tan mal que en lugar de vender su pantalla de HD que tienen ahí, van y se endeudan con alguien más. Si cuando de repente me dicen: oye, hermano, ¿no me prestas dinero? Digo, pues ahí puedo prestar, pero déjame decirte que yo no tengo una pantalla grande de HD. Si vas a la casa donde yo vivo, ya fueron algunos hermanos, ni un mueble es mío, más que la mesita de plástico. Yo no ando correteando cosas. Hermano, yo quisiera que captaras los bienes que tienes que estar dispuesto a verlos renunciado. ¿Para qué? Para que si en alguna ocasión Jesús me pide hacer algo, mis bienes no me tienen amarrado. Mis bienes no me tienen agarrado. ¿Saben? Les voy a platicar lo que nos pasó a mi esposa y a mí. Regresamos de Perú hace unos años, empezamos a trabajar en Puebla y nuestra casa está en Puebla, de hecho. Y estuvimos, creo que no sé si 5 o 6 años por allá en Puebla. Y cuando menos nos dimos cuenta, yo no me había dado cuenta, pero mi esposa sí. Pasó el tiempo y yo estaba predicando en otro país, y cuando andaba yo por allá, me echa un grito y habían vaciado la casa. Mientras ella estaba en la reunión, entraron y se llevaron todo, agarraron colchas, todo, le echaron las colchas, todo lo que tenemos se vació. El punto es que pues, mi mujer con miedo y todo un desastre. Pero cuando llegué me dijo ella: estoy contenta que nos vaciaron la casa. Y mi gente ya está tocadísima. Me dice: me hizo bien, porque sin pensarlo ya estaba yo empezando a echar raíces y a estar estable y a sentir que estas son mis cosas, y esta es mi casa, y este es... Y se nos quitaron todo y ahora me siento libre donde Dios diga que tira y cuenta con. Por eso es que Abraham es el ejemplo. No echó raíces, pues andaba Fer, donde anda Fer, estamos hablando de Abraham. Nunca estuvo en su tierra prometida. Aunque estaba ahí, nunca estuvo, porque estaba vagando de aquí para allá donde Dios le dijera. El punto es ese: si tú quieres ser discípulo de Cristo, entonces, hermano, no trabajo. Para los varones que hicieron resolución, sí, tengo que proveer para mis hijos, pero las cosas no son las que me mueven, es Dios el que me mueve.
Y cuando tengo que hacer a un lado las cosas para seguir a Dios, renuncio a mis bienes y sigo lo que Dios dice. Y cuando tengo que seguir a Dios y mi familia me dice no, renuncio a mi familia y sigo a Dios. No sé si me estoy explicando. A eso se refería Jesús, a que tú tienes que estar dispuesto a renunciar a lo que sientes que es muy tuyo. Había un hermano que me decía, Natal, yo no entiendo. Me acompañó a una casa donde están guardadas nuestras cositas que tenemos. Por ahí tengo mi escritorio donde cuando estaba en Puebla estudiaba yo. Entró el hermano y se sentó en la silla, en el escritorio, en la casa donde me estaban dejando guardar las cosas. Me dijo, no te entiendo. ¿Qué? O sea, ¿cómo no me sacas ahora otra vez? Porque le ha tocado a ese hermano ver que nos fuimos a la selva de Perú, luego nos fuimos a vivir a la sierra, luego regresamos, nos fuimos a la selva, y ahora nos venimos a Mérida y me dice, es que yo no puedo. Yo no puedo, dice, o sea, yo necesito saber que esta es mi casa, que son mis cosas, que tengo mi estabilidad y que tengo mi rutina y que estoy bien, cómodo. Y pues por eso nunca vas a hacer nada en la vida, hijo. Tú tienes que estar dispuesto a cortar cualquier cosa que te ate a esta tierra. Eso es lo que Jesús dijo para sus discípulos. Casa, tierras, hermanos, hermanas, madre, con tal de ser discípulo. ¿Por qué? Porque de repente Jesús se ponía de pie y se iba a trabajar a otro lugar. Y adivine quiénes lo seguían. Sus discípulos. No, pero es que mi abuelita, no, es que mi tío, no, es que no puedo por mi esposa, no, la escuela de mis hijos. No, ¿cómo van a estudiar por línea? No van a aprender nada. Pues si eso crees, entonces estás diciendo que Randy es un grupo, no es un grupo. Ahí está Randy, él estudió en línea. Y te garantizo que le gana a la mayoría de los chavos que están acá. No me exhibas, pero yo sé. Casi se los puedo garantizar. Así. Y no es porque se sepa todas las fórmulas, pero tiene una visión de la vida muy distinta a la que tienen los que están todo el tiempo en el libro. Porque ha tenido que salir y ha tenido que vivir en la selva, ha tenido que vivir en la sierra, ha tenido que vivir por todos lados y ha tenido que aprender a convivir. Su cosmovisión se amplía. Los discípulos de Cristo tienen una cosmovisión mucho más grande. Van a donde Dios les pide, hacen lo que Dios les pide. Les animo, hermano, no les saque. La SEP no es tu mamá. Nadie dijo que tus hijos tenían que estar en la SEP para que fueran algo en la vida. ¿A poco? ¿En serio? Perdónenme los maestros que están presentes, pero en la verdad, además ya están jubilados. Y además él era de los que hacían huelgas y todo. Yo no él era pariente del Pastor Gordillo, a mí. Lo cierto, familia, es que el discípulo de Cristo corta ataduras con el mundo, con la familia y con las cosas que tiene. Vamos un poquito más adelante de volada. Regálenme unos 20 minutos y nos vamos. Capítulo 14. Ya vimos que necesitamos renunciar a posesiones, renunciar a familia, renunciar a todo lo que tengo, tomar mi cruz cada día y seguirlo. Vamos un poquito más, vean que dice Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10. Ustedes se van a acordar de esta situación. Si quieres realmente ser un discípulo de Cristo, vas a tener que empezar, óiganlo bien, anótelo, con lo que más me jala. Voy a tener que renunciar a lo que más me está jalando. Anótalo porque eso es clave. Si alguien aquí quiere ser discípulo de Cristo real, va a tener que empezar renunciando a lo que más estragos te causa en la vida. ¿Se acuerdan que hace unos 3 domingos o 4 les hablé acerca de este joven rico que decía el versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios.
Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús se va sobre lo que más le jala a esta persona. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que lo tienes, dalo a los pobres, entonces tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Este joven era un hombre adinerado, de hecho ustedes lo van a ver ahí adelante, 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿Dios está peleado con tener dinero? No. Dios está peleado con el que tiene dinero y piensa que no puede existir si no tiene dinero. Ahí sí está Dios peleado. Dios entonces está peleado con mi mamá. No, Dios no está peleado con tu mamá. Dios está peleado contigo porque no quieres obedecerlo a Él por obedecer a tu mamá. Chihuahuas. Entonces, ¿Dios está peleado con mis hermanos? No. Está peleado contigo porque por hacerle caso a tus hermanos no estás haciendo caso a lo que Dios dice. El problema no es con nada de lo que está alrededor, el problema es contigo. Cuando Dios le pidió a Abraham: sacrifícame a Isaac, Dios no le estaba pidiendo a Isaac. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Dios no le estaba pidiendo a Isaac, Dios le estaba pidiendo a Abraham. Porque cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, le dijo: no quiero a Isaac, solo quería ver tu corazón. Hermanos, cuando Jesús nos llama para ser discípulos que vamos a caminar con Él por fe, no, el problema no es la gente de alrededor, el problema no son las posesiones de alrededor, el problema soy yo. Y si a mí lo que me mueve es la opinión de la gente, las posesiones que tengo, el lugar en la sociedad que ocupo, no vas a poder ser discípulo. Porque si lo que te preocupa es la opinión de todos, déjame decirte que si yo viviera de las opiniones de toda la gente, no vivo, familia. Porque hay lugares en donde si yo estoy así todo sudado y asqueroso como estoy ahorita, y con playera, no me dejarían ni predicar, necesito tener una corbata, necesito tener mi traje. ¿Qué clase de predicador sin corbata y sin traje? Pero eso da igual. Ya, yo creo que ya entramos en verano, voy a venir a predicar en shorts, así que no se saquen de onda. Hace calor. Ustedes no están sudando como yo. Al rato en bermudas, ese no es el punto. O sea, el punto es ¿qué hay acá adentro? Dios no está peleado con los shorts y la corbata. Está peleado con la persona que se está dejando influenciar por las cosas, lo que hay alrededor, y no toma su decisión para con Dios. Entonces Dios tiene una bronca con que yo me saque un carro del año, ni un problema. Pero si ese carro del año te saca a ti de la jugada de estar con Dios, sí tiene un problema. Y no es con el carro, es contigo. Y no puedes ser discípulo de Cristo si las cosas, los bienes, las personas te estorban para caminar con Él. ¿Sí me captaron? ¿O quedó enredado? Algunos a lo mejor, Johan, a lo mejor piensa uno: o Jonathan, no, pues yo no tengo nada, pues yo estoy libre. Bueno, a veces no son las cosas, a veces es lo que somos. A veces el orgullo de yo soy bien free. Dios está peleado con eso, porque no quiere que seas libre, free, Él quiere que estés con Él. Entonces a veces no son ni los bienes, ni las casas, ni la familia, a veces es yo, que no estoy dispuesto a morir yo, para que Cristo haga en mí lo que Él quiere que yo sea, porque Dios quiere que ustedes no sean algo, sin duda. Pero para eso tienes que tomar tu cruz y morirte y decir: sale, aquí estoy, Dios, haz lo que quieras de mi vida. Si no, no puedes ser discípulo. Vámonos un poquito adelante. Deme 10 minutos más. Capítulo, vámonos a Lucas 16. Lucas 16. Cuenta el costo si quieres ser discípulo. Tienes que renunciar a tus posesiones, a tu familia, tienes que renunciar a tu estilo de vida. Jóvenes del remanente, por eso si ustedes se acuerdan, estuvimos estudiando que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Sabías que cuando ingresas al ejército renuncias a tu familia y le juras lealtad a la patria? Pues déjame decirte, creo que Dios vale mucho más que la patria.
Entonces cuando Él te pide, ingresa a mis filas, te pide renuncia a tu familia, renuncia a tus posiciones. De aquí en adelante tú le perteneces a Dios. No sé si me explico. Es así. Entonces quiere decir que los soldados nunca pueden ir a ver a su familia. Sí, pueden ver a su familia. Pero quiere decir que si su familia se pone en contra del gobierno, ¿ellos qué tienen que hacer? A su familia. Esa es la lealtad que juraron a la patria. ¿Y Dios qué está diciendo? Si tu familia no quiere jalar, no te dice que los vayas a matar. Simplemente dice, tú, vamos para Jalachón. Hay que darle. Ni Maguén, ni a Jalachón, ni a ningún lugar, ya lo vi. Entonces vámonos ahora a Lucas, capítulo 16. Está meditando si la resolución fue de corazón o no. Lucas 16:13. Dice, ahí va. Otro de los requisitos para ser discípulo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No dijo no podéis tener Dios y riquezas. Óigalo bien. ¿Cómo dijo? No puedes servir a Dios y las riquezas. ¿Puedes tener riquezas y Dios? Sí. Yo conozco allá en Perú, y lo he platicado, pero voy a volver a decir, conozco a uno de los empresarios más prominentes del Perú. Y es un judío que cree en Cristo, que tiene dinero para aventar. ¿Y saben a dónde lo avienta? A las misiones, a la gente necesitada, a la selva. Es un hombre que tiene y tiene. Entonces, si a ti se te ocurre decir, oye, que me preste, no te va a prestar. Porque él invierte el dinero en donde ve que hay fruto. Y hay fruto en las cosas de Dios. Y Dios lo ha bendecido. Entonces él tiene y da donde es necesario. ¿Y está peleado Dios con sus riquezas? No. Pero hay otros que tienen riquezas y además porque tienen su carro. O sea, límpiate las patas, ¿no? Para subirte del carro. ¡Un de carro viejo! O sea, no manches, tu carro es el que usa el chofer de la persona que conozco allá que tiene dinero. Dices, o sea, no estoy siendo mala onda, pero estoy diciendo, no puedes que las riquezas se apoderen de ti y las riquezas te convierten en lo que eres. Si las riquezas te convierten en lo que eres, es que no eres nadie, amigo. El dinero, la posición y las cosas no te hacen. Lo que te hace es lo que eres acá adentro, y ojalá tengas a Cristo en tu vida para que Él te haga la persona que debes de ser. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es decir, vas a tener que definir. Te están ofreciendo un poco de más varo por faltar los domingos, pues ya dices, pues no. Un poco de más varo, pero dices, ya no voy a poder tener mi tiempo con Dios. Anda el hermano Moya, hermano Andro. Se empieza a hacer choco la chapa, ya hay un montón de trabajo, y no sé cómo le voy a hacer, porque ya su página no tuve tiempo ni de leer, ni de orar, ni de nada. Porque tus prioridades ya se fueron al revés, y ya estás viendo por el tercer ojo y no por los dos que son Dios. Estás viendo por Detroit. En serio, y ves todo mal. Necesitas poner en orden tus prioridades. O sea, no hay trabajo que valga más que tu tiempo con Dios. Necesitas entenderlo. No puedes ser su discípulo si quieres servir a las riquezas y servir a Dios. Con uno de los dos quedas mal, y con quien quedaste mal fue con Dios. Por 100 pesos más, por 500 pesos más, no vale la pena. No vale la pena. Vámonos un poquito más. 5 minutos, denme. Dice Lucas 9, otra vez, otra cláusula para ser discípulo. Este está medio feo. Déjalo. Este está medio feo y dice, déjalo, cocho, no me molestes. Esta cláusula que vamos a ver, hermanos, está muy gruesa. En serio, fíjense lo que dice. Está Jesús hablando
en el capítulo 9, versículo 50 y... El celular se sigue prendiendo cada rato. Lucas capítulo 9, ...57... Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Oigan, esto ya está chido, ¿no? Ya por fin a alguien le cayó el 20. Y alguien se acerca a Jesús y dice: Jesús, te voy a seguir a donde quiera que vayas. No sé dónde estaba cuando Jesús estaba en el atrio, cuando lo estaban juzgando, porque él había dicho que no lo quiera, ¿no? No sé dónde estaba cuando Jesús estaba en la cruz, porque no estaba ahí. A veces le damos servicio de labios, pero no servicio de vida. Y esa persona dijo: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ¿en serio me quieres seguir? Y cuando no tengamos dónde dormir, ¿qué vas a hacer? Y cuando falte el dinero porque no podemos hacer una tranza y las cosas se tienen que hacer honestamente, ¿qué vas a hacer? Y cuando tengas ganas o apetitos sexuales o apetitos carnales que no puedes llevar a cabo, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, ahí sí ya no te sigo, Dios, nomás te sigo cuando me gusta. Entonces no puedes ser su discípulo. Tienes que definir tu lealtad a quién es. Y la lealtad debe ser clara al Señor. 59. Y dijo a otro, o sea, dijo: ay, Señor, te voy a seguir. Y el Señor le dice: bueno, las zorras tienen donde dormir y las aves, pero yo no tengo dónde, te advierto. Y voltea y Jesús llama a otro. Y le dijo a otro: sígueme. Antes de seguir leyendo, díganme 3 nombres de personas a las que Jesús le dijo: sígueme. Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Dejó las redes y lo siguió. Otro: Mateo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué hizo? Dejó su chamba y lo fue a seguir. Natanael, ¿qué estaba haciendo? Ese nomás estaba echado ahí abajo de la higuera comiendo higos. Y le dijo: sígueme. Pues que se para y que lo sigue. Ah, pero otra vez aquí hay otro llamado, escuchen. Y dijo a otro, de hecho ni siquiera se molestó Dios en darnos el nombre de la persona, porque no figura. No figura porque no quiso hacer nada. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Oye, qué mala onda Jesús, ¿no? Oye, qué mala onda. Aquí está queriendo ir al velorio de su papá y no lo deja. No está queriendo ir al velorio de su papá. Está diciendo: deja que primero entierre a mi padre y después te sigo. La expresión tiene que ver con: es que mis padres él no quiere que yo siga a Dios. Entonces, nomás que se muera mi papá y ya lo enterremos, ya empiezo mi camino contigo. Dios le dice: no sirves. No tengo ni el tiempo ni las ganas de desgastarme en alguien que me quiere seguir hasta que se le muera su papá. Si no me quieres seguir ahorita, si no quieres caminar con Cristo ahorita, entonces no tiene caso. Porque al rato va a haber otra cosa que no va a ser tu papá. Y va a ser otra buena excusa para decir: no puedo. Entonces, dijo: déjame enterrar a mi padre. Y dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú me anuncias el evangelio del reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja primero que me despida de los que están en mi casa. O sea, uno dirá: ¿cómo? O sea, Jesús le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahí te va, esto está bien pesado. O sea, ¿creen que Jesús era tan iluso o tan gandalla, como le quieran llamar, como para decirle a alguien? Él dice: sí, Señor, ahí voy, nomás déjame decirle adiós a mis hijos. Ya me voy, hijos, ya voy con el Señor. No estaba hablando de eso. O sea, no está diciendo: no puedes decir ahí nos vemos familia, porque se supone que vas a ir a ver a tu familia.
Se supone que si sigues a Cristo vas a ayudar a tus hijos, a tu esposa, a tu familia a seguir a Cristo. Él está diciendo, déjame primero que me despida de los que están en mi casa. ¿Y sabes a qué se refiere? Cuando de repente dices, bueno, me voy a echar la última peda, y entonces sigo a Cristo. Me voy a ir la última vez a un table, y entonces ahora sí sigo a Cristo. Cuando la última cañita al aire, entonces sí. El último porro. El último porro, me voy a echar mi última línea de coca, y ya entonces sigo a Cristo. Jesús dice, no me sirves para nada. Eso de déjame, primero voy y luego regreso. Yo voy a decir, los que vieron al SWAT y cuando escucharon que estaba una persona que no era de La Roca que dijo que X otra persona se fue a emborrachar, y ya saben de qué estoy hablando. Los que no vienen no saben, nomás los que sí vienen. Desde ahí te das cuenta, eso no es de Dios. Es de Dios. Porque Jesús no acepta discípulos bajo esos términos. Jesús no acepta discípulos que dicen, Señor, me voy a echar mi última, la ultimitititita, y ya que sí. Jesús dice, no. Si te estoy llamando a ti hoy y tú estás queriendo volver atrás, no eres apto para seguirme. Porque quiere decir que las cosas de Dios no valen lo suficiente como para decir adiós a eso y me quedo acá. No es tu familia el problema, no es tus cosas, no son tus bienes, no son tus carros, no es tu casa, no. Dios no tiene problema con lo que tú tienes, tiene un problema contigo, porque no tienes lealtad a Él, porque no estás definido a quedarte con Él por el resto de tu vida. Dios quiere que aborrezcas a tu madre y que se vaya al infierno, no. Dios quiere que estés tan aferrado a Dios que te quedas con Dios, a pesar de lo que dicen tus padres, tu madre, tu esposo, tu esposa, te quedas con Dios tan aferrado que lo que tú haces cuando te aferras es que tu mamá, tus hermanos, empiezas a decir, oye, no me está cambiando. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó? Esto lo está tomando en serio. Y entonces tú te vuelves la luz de tu casa. Y cuando tú tienes luz en la casa y es de Dios, tú atraes a los insectos que todavía no se han acercado. Prende una luz ahí en la selva y dime qué se acercan los insectos. Si tú eres luz y de verdad empiezas a brillar, los insectos se van a acercar. Y cuando se acerquen van a ser transformados a nuevas criaturas. Y van a tener a Cristo en su vida. Pero define. No sé si me agarran la onda, así de fácil, define. Si quiero o no quiero. 1 minuto y nos vamos. Ya, última. Alguien que le recapitule todo a Juan Carlos. Ya para irnos. En otras palabras, chavos, Lucas 6, ya para terminar hoy. Lucas, no miento, Juan. Vámonos a Juan. Y terminamos con Juan mejor. Juan 6. 6. Es más, pónganse de pie para que vean que ya acabamos. Pónganse de pie, vamos a cerrar. Les voy a platicar. Jesús ya tenía un montón de gente siguiéndolo. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Que de repente Jesús ya tenía una multitud y voltea y les empieza a hablar acerca de aborrecer a su padre, a su madre. Ya se le fue la multitud otra vez. Y otra vez ahora aquí en Juan, ya hay un montón de gente ahí. Yo creo que los apóstoles bien felices de que ya está la banda. Y empieza Jesús. Versículo 45. Y está hablando Jesús y dice, escrito está en los profetas y serán enseñados todos por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ya, y yo creo que los apóstoles dijeron: ya empezó con sus cosas otra vez. Ya había llegado un grupo de gente, ya éramos varios. Ahora ya le está diciendo que nos lo tenemos que comer. ¿Cómo va a decir estas cosas Jesús? Y yo creo que empiezan a ver como dicen: sí, ahora es que tú no lo van a entender. La verdad es que Jesús no quería nada más bulto o tumulto. Jesús no quería acarreados de los que suben al camión para que vayan a las manifestaciones como hacía el hermano Sebas antes. O sea, el Señor lo que quería y lo que quiere formalmente es gente que se defina, que está convencida que Él es el Maestro, que Él es el Señor, que Él es la vida. Y dice, vamos a continuar nuestra lectura. Está hablando todas estas cosas. Vean lo que dice el 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. 60. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estás asentado primero. O sea, les dice: ¿ustedes están sintiéndose ofendidos de esto? Es decir, me van a ver sentado donde estaba yo ya primero. Y eso es peor. Dice adelante: el Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Está toda la multitud ahí. Y Jesús sabe quiénes son y quiénes no son de veras. Hoy Jesús, te puedo decir que Él puede barrer por todos los corazones de los que están aquí. Y Él puede fácilmente decir: este sí me, esta sí me sigue, este es cobarde, este es hipócrita, este nada más viene porque el ambiente le gusta, este viene a ver chavas, esta viene a buscar hombre, esta viene para ver si dan de comer, este viene porque no tiene nada que hacer y pues se aburre en su casa. Dios ve, y si suena tu teléfono, contéstalo porque te están llamando a ti. Pero el punto es que Dios sabía desde el principio quién creía y también sabía quién le iba a entregar. Y dice adelante el 65: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ahí están, todos están leyendo. Desde entonces muchos, espérense, ¿qué palabra dice? De sus discípulos. ¿Se acuerdan que les dije que había diferencia entre un creyente y un discípulo? El creyente es el que le late, el que dice: ay, qué bonito, pero todavía no es discípulo. El discípulo es el que ya creyó, ya se arrepintió, ya se bautizó. Pero cuando Jesús habló como son las cosas, así, la neta del planeta, Él decía: de cierto os digo, yo digo la neta. El punto cuando Él decía la neta del planeta, fíjense lo que pasó. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: por favor, no os vayáis vosotros, sino ¿con quién me quedaré? Pedrito, regresa conmigo. Así dice. ¿Cómo dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: solo son 12, pero con ustedes es suficiente. Soy feliz. No, familia, Jesús no tiene ni las ganas
ni el interés de desgastarse en gente que no quiere ser su discípulo bajo sus términos de Él. Y por eso dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, se volvían y quedan 12 y ustedes también se van. Jálenle si quieren. Le respondió Simón Pedro. Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo, no, Señor. Y Pedro habló por todos, no sabiendo que Judas era uno de los que era traidor, pero habló por todos, con un corazón sano y limpio. Dijo, Señor, no. O sea, tú tienes palabras de vida y nosotros te creemos y nosotros nos quedamos. Y de los miles que le seguían, ¿cuántos le quedaron? 12, con un hipócrita que era Judas. Entonces le quedaban 11. ¿Y crees que Jesús no lo sabía? Él sabía que estaba un hipócrita que era Judas y un incrédulo que era Tomás. Pero ahí estaba. Y dice adelante, versículo 70, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y les dice, y uno de vosotros es diablo. Hombre. Entonces aquí estamos. Y Jesús trató con el problema, Johan. En ese texto, algo que me explicabas. Aquí Jesús trató otra vez con el problema. Había alguien en el cuerpo que estaba mal y trató con el problema y dijo, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, y era uno de los 12. Familia, para cerrar, la invitación está. Jesús dice, sígueme, pero el sígueme es bajo mis términos, no los míos, los términos de Cristo. Es bajo la manera en que Él lo dice. Yo te quiero preguntar hoy, para cerrar el tema de hoy, hablando de corazón, varones que hicieron la resolución, nos hemos definido como discípulos desde el día en que nos bautizamos. Decía Joaquín y no sé quién más decía, pues es que desde que nos bautizamos se supone que esto es lo que debemos estar haciendo de por sí. Eso solamente es quemar un papel de algo que es para que empiece a pegarle a marcazos, nada más. Pero la realidad es que es lo que somos, discípulos, natural. Dios le bendiga, hermano, en su viaje. Eso es lo que somos, familia, discípulos. Entonces yo quiero cerrar hoy preguntando, quiero hacer la misma invitación que hacía Jesús. ¿Habrá alguno que quiera seguir a Jesús en el primer paso, que es arrepentirte y bautizarte? ¿Habrá alguien hoy que diga, sabes que yo sí me quiero bautizar? Levante su mano. La invitación está dada, si hay alguien. Diga, yo sí quiero bautizarme y seguir a Cristo. Allá tenemos a dos que de por sí ya estamos con ustedes, ya sabemos lo que es, pero habrá alguien más que diga, yo estoy dispuesto a hacer a un lado a mamá, papá, a esposo, a esposa, a mis hijos, y yo quiero seguir a Cristo. Habrá alguien. Los que estamos acá podemos decir, yo sé que he creído, yo sé que he creído y te invito a creer en Cristo. Te invito porque es claro. No puedes caminar con Dios bajo tus propios términos. Sus términos de Jesús son, si quieres ser mi discípulo, para empezar tienes que arrepentirte, bautizarte, inicias, y de ahí dice el Señor, renuncias, haces a un lado familia, hermanos, hermanas, para ser mi discípulo. Como le decía yo ayer, platicaba con una amiga, decía yo, no se toma una decisión por la presión de que alguien te esté diciendo. Porque si te presionan y tomas la decisión, no fue tu decisión. Y si te presionan y no tomas la decisión, no fue tu decisión. Tienes que definir qué quieres hacer aquí adentro. Vamos a orar y vamos a cerrar. Y si habrá alguien que diga, yo quiero bautizarme, quiero seguir a Jesús, mientras oramos,